El tren procedente de Madrid llegó a Sevilla bajo un cielo de lavanda, el aire ya impregnado del perfume de las jacarandas en flor. Lucía Santamaría entró en el andén de la estación de Santa Justa con una gastada cartera de cuero colgada al hombro, sus pasos medidos y su rostro ilegible. Habían pasado 10 años desde que abandonó la ciudad, 10 años desde que detuvieron a su padre en mitad de la noche y lo sacaron esposado mientras los vecinos miraban a través de unas cortinas corridas lo justo para fingir intimidad. Se había prometido a sí misma no volver jamás, pero aquí estaba. El taxi la dejó al borde del barrio de Santa Cruz, el más antiguo de Sevilla. Callejuelas estrechas se retorcían entre edificios encalados, balcones de hierro forjado rebosantes de geranios rojos y naranjos doblados bajo el peso de la fruta primaveral. La calle del Olvido estaba casi escondida, una calle lateral torcida que se curvaba como un secreto, demasiado estrecha para los coches, demasiado silenciosa para la comodidad. Lucía recorrió el último tramo a pie. Allí estaba, la casa de la Vega. La casa se alzaba con 3 pisos de altura, desgastada pero orgullosa, con arcos de piedra desmoronados y contraventanas que no se habían abierto en años. Tras su pesada puerta de madera, se escondían capas de historia y capas de dolor. Una vez había jugado bajo el limonero del patio. Se había atrevido a reír aquí antes de que su apellido se convirtiera en un escándalo. Ahora estaba aquí como conservadora, contratada a través del programa de patrimonio histórico de la ciudad. Había insistido en el anonimato, dejando que su supervisor se encargara de la asignación. Si los de La Vega sabían quién era, no habían dicho nada. Sus dedos se posaron sobre la aldaba de hierro con forma de cabeza de león. Exhaló y la dejó caer. Un criado, uniformado, educado, abrió la puerta y la condujo en silencio por el vestíbulo lleno de ecos. El tiempo no había sido benévolo con la casa. El polvo cubría las baldosas del suelo. Las marcas de agua florecían en los techos. Los retratos salían de los marcos dorados como si intentaran recordar quién era ella. «Trabajarás principalmente en el ala este», dijo la mujer sin decir su nombre. «Primero la biblioteca. El patio está prohibido. Por ahora». Lucía asintió, metiéndose en su papel habitual. El papel de la trabajadora silenciosa, la que sabía manejar el frágil yeso, la que podía descubrir frescos bajo siglos de mugre, la que podía acallar su rabia con un pincel y un bisturí. Sola en el pasillo este, empezó a desempaquetar sus herramientas. Sus dedos se movían con cuidado, comprobando escalpelos, paños y disolventes. El olor a trementina la tranquilizó. Se enfrentó al mural descascarillado que había junto a la escalera, una antigua escena sevillana de una fiesta de primavera, con los colores descoloridos y agrietados. Al inclinarse, pudo ver las pinceladas del artista original bajo la restauración amateur de hacía décadas. Era como leer un diario secreto escrito con pigmentos. Pero no estaba sola. Oyó los pasos antes de verle. Una figura alta se detuvo en el vestíbulo, enmarcada por la luz dorada del atardecer que entraba por las ventanas. Llevaba un traje de lino oscuro, sin corbata, remangado hasta los antebrazos. Tenía el pelo más corto de lo que ella recordaba y la mandíbula más marcada por el paso de los años. Pero lo habría reconocido en cualquier parte. «¿Lucía?», preguntó con voz baja e incrédula. Su corazón tartamudeó. «Álvaro», dijo ella intentando mantener un tono neutro. «No esperaba verte hoy». Parpadeó, dio un paso adelante. «¿Eres el especialista en restauración?» «Soy yo», dijo ella poniéndose más derecha. «Lucía Santamaría, contratada a través de la ciudad». Por un momento no dijo nada. El nombre flotó entre ellos como polvo a la luz del sol. Luego esbozó una sonrisa, vacilante, escrutadora. «Ha pasado mucho tiempo». Inclinó ligeramente la cabeza. «Así es». El silencio apretaba las paredes. Ella no ofreció un apretón de manos. No presionó. Álvaro miró a su alrededor y luego a ella. «No sabía que habías vuelto a Sevilla». «Es temporal». Otro silencio. Pero este tenía un peso diferente. No frío, no cruel. Simplemente lleno, como si ambos estuvieran recordando algo para lo que aún no tenían palabras. La voz de Álvaro se suavizó. «Bienvenida, Lucía». Asintió brevemente con la cabeza. «Ya veremos». Empezó a decir algo más, pero se lo pensó mejor.
Un portazo en algún lugar de la casa interrumpió el momento. Asintió con la cabeza y desapareció por el pasillo. Lucía se volvió hacia sus herramientas y sus manos temblaron ligeramente al coger el bisturí. El mural no había cambiado en décadas, pero ahora parecía diferente. Tal vez porque lo hizo. Lucía siempre había pensado que el silencio era una especie de armadura. En su adolescencia, tras la detención de su padre, se había envuelto en él como en una segunda piel. La gente no podía tergiversar tus palabras si nunca se las dabas. No podían burlarse de tu dolor si nunca se lo dejabas ver. Pero Álvaro de la Vega siempre había hecho que el silencio se sintiera diferente. No pesado, ni hostil, solo paciente, como si esperara a que ella hablara cuando estuviera preparada. Ahora estaba esperando, apoyado despreocupadamente en el arco que daba al antiguo comedor, con los brazos cruzados y la chaqueta tirada en alguna parte. Llevaba las mangas de la camisa arremangadas y el pelo ondulado, como siempre que no estaba peinado hacia atrás. Parecía pertenecer a esta casa, no solo porque había crecido en ella, sino porque había heredado su poder tranquilo. Una confianza tranquila que nunca tenía que gritar. Lucía mantenía las manos ocupadas, retirando con cuidado la pintura desconchada del mural junto a la escalera. No quiso ser la primera en hablar. Así que, dijo finalmente, te convertiste en conservador de arte. Lo hice. Siempre te gustó pintar. Te recuerdo dibujando junto a la fuente cuando éramos niños. Lucía no le miró. Muchas cosas cambian. Y algunas cosas no, dijo, un poco demasiado rápido. Sigues siendo tranquilo, todavía cuidadoso. Esta vez levantó la vista. La gente cuidadosa sobrevive. Lo asimiló y luego asintió lentamente. Me lo merecía. Un leve rubor de culpabilidad se reflejó en su rostro. En cierto modo fue satisfactorio. Recordó aquella noche, la forma en que Álvaro había permanecido en lo alto de la escalera mientras la policía sacaba a su padre por la puerta, con las manos agarradas a la barandilla, sin decir nada. No fuiste el único que se quedó callado, dijo. Lo sé. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y entonces, como antes, el silencio cambió, sin ira ni frialdad, solo sincero. Fue casi peor. Quería verte antes, admitió Álvaro, con la voz baja. Pero no sabía si querrías. No lo hice. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, a pesar de todo. Me parece justo. Lucía volvió al trabajo, dejando que la fina hoja de su bisturí se deslizara bajo un borde rizado de pintura. El mural era más antiguo de lo que había pensado. Finales del siglo XIX, posiblemente incluso antes. Y detrás de la decadencia, algo estaba esperando a ser revelado. Una segunda capa. Te has hecho un nombre en Madrid, le dijo, no muy dispuesto a dejarla marchar. He buscado tus proyectos. La Catedral de Cuenca, el fresco de Toledo. ¿Me has buscado en Google?, preguntó sin mirarle. Quería saber si estabas bien. Sus manos se detuvieron. Luego, podrías haber preguntado. Ahí estaba de nuevo, el peso en el aire, cargado con todas las cosas que no se habían dicho en 10 años. Todo lo que él no había hecho. Dio un paso lento hacia adelante, luego otro, y se detuvo justo al lado del mantel sobre el que estaba ella. Lo siento, dijo, simplemente, por lo que le pasó a tu padre, por no decir nada cuando importaba. Tenía 17 años y miedo. No es una excusa, solo la verdad. Lucía se volvió hacia él con expresión indescifrable. Mi padre murió en una celda de la cárcel, Álvaro. Me escribió cartas todos los meses durante 3 años, y yo creía cada palabra, incluso en la que decía que le habían tendido una trampa. Álvaro frunció el ceño. No sabía que había dicho eso. Nadie quería saberlo. Asintió lentamente, sin apartar los ojos de ella. Quizás sea hora de que alguien lo haga. Antes de que pudiera responder, unos pasos resonaron en el vestíbulo, agudos y deliberados. Lucía retrocedió instintivamente, con las herramientas en la mano. Una mujer entró en la habitación, alta y elegante, con una blusa de lino y pantalones color crema, el pelo oscuro recogido en un nudo suelto. Sus tacones chasqueaban suavemente sobre las baldosas de mármol. Álvaro, dijo, sonriendo con fuerza. Luego su mirada se dirigió a Lucía. Y tú debes de ser la restauradora.
Lucía se enderezó. Lucía Santamaría. Un latido de silencio. Algo brilló en el rostro de la mujer. Reconocimiento, tal vez. O algo más frío. Cristina de la Vega, dijo suavemente. La prima de Álvaro. Lucía inclinó la cabeza cortésmente. La mirada de Cristina era evaluadora, no curiosa ni acogedora, como si estuviera calculando algo. Le estaba enseñando el mural a Lucía, dice Álvaro. Por supuesto, contestó Cristina. Qué considerado. Siempre te ha interesado mucho el arte. Y por los artistas. Lucía no dijo nada. Álvaro tampoco. La sonrisa de Cristina no llegó a sus ojos. Seré la anfitriona de la cena de este viernes. Vendréis los dos, por supuesto. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y desapareció por el pasillo, con su presencia persistente como un perfume caro. Lucía exhala lentamente. Álvaro se frotó la nuca. Tiene buenas intenciones, a su manera. Lucía le miró secamente. No sabía que el veneno tuviera una forma educada. Se rió bajo y sorprendido. No has cambiado nada. Lo hice, dijo ella. Solo que no estabas allí para verlo. Luego volvió a sus herramientas. Álvaro se quedó un momento más, observándola con una mirada que era casi otra cosa. Lamentación, afecto o una mezcla de ambas, antes de alejarse. Esta casa tenía las paredes llenas de recuerdos y fantasmas, y no era la única que los oía de nuevo. El comedor formal de la Casa de la Vega era un museo de herencias, plata pulida dispuesta como una armadura, sillas de terciopelo con crestas talladas en los respaldos, retratos de antepasados olvidados que miraban desde marcos dorados. La araña, una pesada cascada de cristal y latón, brillaba con el calor de una docena de velas, proyectando sombras parpadeantes que se movían como susurros por las paredes. Lucía no había sido invitada, sino convocada. Se sentó en el extremo opuesto de la larga mesa de caoba, separada de Álvaro por 3 asientos vacíos y el denso silencio que había seguido a su llegada. Llevaba un sencillo vestido azul marino, el pelo recogido en un moño bajo y las manos en el regazo. Su presencia era una provocación, lo pretendiera o no. En la cabecera de la mesa estaba sentada doña Mercedes de la Vega, de 78 años y aún capaz de dominar una sala con una sola mirada. Llevaba el pelo blanco recogido en un rizo, los ojos afilados como el broche de diamantes de su garganta. Vestía de negro, no en señal de luto, sino de majestad. No había hablado desde que entró Lucía. No le hacía falta. Álvaro rompe el silencio. Los trabajos de restauración de Lucía avanzan a buen ritmo. Ya ha descubierto parte de un mural que podría datar de principios del romanticismo. Mercedes ni siquiera pestañeó. La casa tiene muchas capas. Algunas mejor dejarlas enterradas. Lucía se encontró con la mirada de la anciana. La historia no permanece enterrada para siempre, doña Mercedes. Solo espera el momento oportuno para reaparecer. Cristina, sentada junto a su abuela, sonrió levemente y cogió su vino. «Qué poético», murmuró. «¿Y qué tiene que ver exactamente tu historia con la nuestra?» Lucía esbozó una sonrisa cortés. «Nada, estoy segura. Solo estoy aquí por el trabajo». «¿Y tú?», dijo Mercedes con voz de seda sobre acero. «Me pregunto, tantas casas en Sevilla, y sin embargo acabas en esta». Álvaro se puso rígido. «La asignó la ciudad». «Por supuesto», dijo Mercedes asintiendo lentamente. «A la burocracia le encantan las coincidencias». El silencio que siguió fue denso, rico en insinuaciones. Lucía tomó un sorbo de agua, con cuidado de que no le temblara la mano. «Estoy aquí para preservar lo que se puede salvar. Eso es todo». Mercedes se reclinó en su silla estudiándola. «¿Y qué pasa con lo que no se puede salvar? ¿Qué se hace con eso?» «Lo documento», dice Lucía, «para que la gente recuerde lo que perdió». Un destello de algo, inquietud tal vez, cruzó el rostro de Mercedes, desapareciendo antes de que pudiera sentarse. Cristina cogió la cesta del pan. «Supongo que te quedarás en Sevilla por un tiempo, entonces». «Eso depende de la casa», dice Lucía. Los labios de Álvaro se crisparon, apenas. Llegó la cena. Delicadas raciones en porcelana fina, servidas por un personal silencioso. La conversación giró en torno a la política local,
al reciente caso de Álvaro sobre una disputa de derechos de propiedad, a la próxima recaudación de fondos de Cristina para la renovación de un museo. Lucía solo hablaba cuando se le pedía, eligiendo sus palabras con la precisión de alguien que ha aprendido hace tiempo a sortear campos minados. Pero podía sentir que Mercedes la observaba durante toda la comida. No como un halcón observa a su presa, sino como un jugador de ajedrez examina el tablero. Lucía no estaba segura de qué pieza era, caballo o peón. Después del postre, Álvaro se levantó. «Deja que te acompañe», dijo en voz baja. Lucía le siguió hasta el vestíbulo arqueado, con las viejas baldosas frías bajo los talones. La casa gemía suavemente con sus propios recuerdos. Cuando llegaron a la pesada puerta principal, él la abrió para ella, y el aire cálido de la noche se derramó con el aroma de las flores de azahar. «Ella no olvida», dijo, apoyándose en el marco, «o perdona fácilmente». «No necesita perdonarme», dijo Lucía. «Solo necesita apartarse de mi camino». Álvaro la miró. «Siempre has vuelto más espabilado de lo que te fuiste». Dudó. «¿Sabías lo de las cartas? ¿De mi padre?» «No, lo juro. Solo sabía lo que decían los periódicos, lo que decía mi familia». «Tu familia», repitió como si la palabra le supiera mal. «Yo no soy ellos», dijo en voz baja. «No todos ellos». Quería creerlo. Una parte de ella quería. Asintió una vez y se adentró en la noche. Detrás de ella se alzaba la casa, llena de secretos y tensión, y en algún lugar de su interior, una mujer de negro que ya sabía que esto no iba a ser una simple restauración. El ala este de la casa de la Vega había vuelto a quedar en silencio. La mayoría de la familia prefería la vivienda principal, dejando a Lucía libre para trabajar en soledad. Ella lo prefería así, el suave crujido de sus herramientas, el silencioso rascar de su cuaderno, incluso el ocasional crujido de la madera vieja. Todo ello creaba un ritmo en el que podía sumergirse, un ritmo que podía controlar. La restauración del mural había pasado de la limpieza superficial al raspado delicado. La pintura vieja tenía capas gruesas que ocultaban algo debajo. Al principio, pensó que se trataba de otra repetición de la misma escena. Una procesión por la Plaza de España, quizás con un siglo de antigüedad. Pero las pinceladas que había debajo eran más nítidas, más atrevidas. Los contornos de las figuras que emergían no coincidían en absoluto con la capa superior. Se acercó con la linterna y la lupa, y su aliento empañó los bordes del cristal. La mujer, bajo la capa superior, llevaba un vestido diferente, más viejo, más largo. Y el niño a su lado, pintado en tonos más suaves, tenía una cara que me resultaba extrañamente familiar. Lucía se echó hacia atrás, con los latidos de su corazón acelerándose un poco. Pasó ligeramente los dedos por el borde del panel. Algo aquí no iba bien. Entonces se dio cuenta. Una pequeña grieta en el yeso cerca del zócalo, justo detrás de una sección baja del panel. Presionó suavemente y la pared cedió ligeramente bajo su tacto. Una sección falsa. Se levantó y cogió una pequeña palanca de su equipo. Tras unos minutos de cuidadosa manipulación, el panel se soltó con un suspiro polvoriento. Detrás había un estrecho hueco. Al principio no parecía nada. Un pequeño hueco forrado con papel, pintado descolorido, seco desde hacía tiempo y con los bordes curvados. Pero entonces su vista captó el destello de algo en el interior. Papeles envueltos en piel de aceite quebradiza, doblados y atados con un fino cordón que ahora se deshacía en polvo. Los sacó con cuidado, con las manos firmes a pesar del temblor que empezaba a sentir en el pecho. La primera carta tenía una dirección que nunca olvidaría. María Santamaría, su madre. Desdobló la página, la tinta descolorida pero aún legible. «Mi amor, te juro por todo lo que me queda que yo no falsifiqué esas escrituras. Los papeles originales eran reales, pero los cambiaron. No sé quién pagó a quién, pero cuando intenté hablar, nos amenazaron. Me callé por ti y por Lucía, pero ahora me han convertido en chivo expiatorio, y no sé cuánto duraré aquí dentro». El resto se desdibujó mientras sus ojos nadaban. Había leído todas las cartas que él le había enviado desde la cárcel, pero esta nunca había llegado. Había sido escondida, o robada, o ambas cosas.
Lucía se volvió hacia el otro fajo. Papeles viejos, sellados y marcados con iniciales. MV. Mercedes de la Vega. Abrió una. Está fechada en julio de 1947, en los años de la posguerra. Declaración notarial sobre la propiedad de un inmueble en el distrito norte de Sevilla. Nombres. Títulos. Una segunda página adjunta, con correcciones. Diferentes firmas. Uno de ellos parecía forjado. Se hundió en el suelo, con el papel temblándole en la mano. El escándalo nunca había sido por su padre. Había descubierto algo relacionado con las posesiones de la familia de la Vega, viejos documentos falsificados, títulos manipulados. Si él hubiera hablado, toda la finca se habría quebrado. Así que lo enterraron, junto con la verdad. Apoyó la cabeza en el frío yeso, dejando que la conciencia se asentara. Esta casa siempre había estado llena de voces. Había crecido oyéndolas, susurradas a puerta cerrada, flotando desde los balcones, pronunciadas entre dientes apretados mientras tomaban el té. Ahora las paredes le hablaban directamente. La cafetería de la calle Alemanes estaba escondida entre una librería y una capilla, y su terraza estaba sombreada por enredaderas y el graznido ocasional de las palomas. Lucía no lo eligió por su café, sino por su tranquilidad y porque el edificio de los archivos municipales estaba al otro lado de la plaza. Removía distraídamente su café expreso, cuya amargura se correspondía con la tensión que le hacía un nudo en el estómago. Las cartas ardían en su bolso, cuidadosamente dobladas dentro de un sobre. No se lo había contado a nadie, ni a Álvaro, ni siquiera a su madre, que seguía viviendo en un tranquilo piso de Triana, semienterrada en el dolor y el silencio. Por ahora, necesitaba entender lo que había encontrado. Frente a ella estaba sentada Inés Ferrer, una archivera con una mente aguda y un sentido de la discreción aún más agudo. Inés escaneó los documentos con las cejas fruncidas, hojeando suavemente las escrituras notariales más antiguas. «Son auténticos», dijo bajando la voz. «La tinta, el papel, los sellos, todo corresponde a la posguerra, pero esta», dio un golpecito a la página falsificada, «es una letra completamente distinta. Es torpe, apresurada». Lucía asintió. «¿Podrían haber cambiado los documentos después de presentarlos?» Inés suspiró. Si alguien lo suficientemente poderoso quería mantener ciertas propiedades fuera del escrutinio, no habría sido difícil a finales de los años 40, sobre todo si tenían contactos con notarios o registros de la propiedad. Pero el nombre de tu padre no está aquí. Quien enterró esto lo hizo limpiamente. Lucía se echó hacia atrás con los ojos entrecerrados. Entonces, ¿por qué estaba el acta falsificada escondida en ese muro? ¿Qué protegían? ¿O de quién?, dijo Inés con ironía. ¿Dijiste que esto venía de la casa de la Vega? Lucía dudó. Sí. Inés la miró largamente. Ten cuidado, Lucía. Estás tratando con una de las familias más antiguas de Sevilla. No les gusta que se cuestionen sus fundaciones. Lucía esbozó una leve sonrisa. Yo tampoco. Mientras recogían, una voz se coló por encima de su hombro. Suave, masculina y demasiado informal. Es curioso con quién te encuentras cerca de archivos polvorientos. Se giró. Santiago Rivas parecía alguien esculpido en mármol y vestido con un traje a medida. Guapo como suelen ser los hombres peligrosos. Estaba ligeramente apoyado en la barandilla de la terraza, con las gafas de sol metidas en la camisa y un cortado sin tocar en una mano. «Inés», dijo con una inclinación de cabeza, «siempre es bueno verte». «Santiago», respondió ella con frialdad. ¿Sigues comprando trozos de Sevilla calle a calle? Solo los que tienen secretos, dijo, y luego se volvió hacia Lucía. Y usted debe de ser la escurridiza, señora Santamaría. Has levantado una gran polvareda en la vieja casa. Lucía no le ofreció la mano. Pareces muy informada. Me empeño en saber qué pasa en cualquier propiedad que he intentado adquirir, incluso en las que no he conseguido. Enarcó una ceja. ¿Intentaste comprar la casa de la Vega? 3 veces, dijo con una sonrisa. Mercedes rechazó todas las ofertas. Dijo que la casa era algo más que piedra. Dijo que era un legado. La expresión de Lucía no cambió. ¿Y siempre honras el legado? Su sonrisa se ensanchó, pero sus ojos perdieron calidez.
Solo cuando no se interpone en el camino de la verdad o el beneficio. Inés se levantó bruscamente. Tengo que volver a los archivos. Lanzó a Lucía una sutil mirada de advertencia y se marchó dándole un beso en la mejilla. Santiago se sentó en su lugar sin preguntar. «Sabes», dijo bajando la voz, «los de La Vegas tienen mucho que perder si su historia se desenreda». Lucía le miró fijamente. ¿Siempre andas dando avisos agoreros a desconocidos? Solo cuando empiezan a escarbar demasiado cerca de cosas que llevo años observando. Inclinó la cabeza. ¿Y qué estás mirando exactamente? Digamos que tengo un interés personal en la versión de la historia de Mercedes, una que puede cruzarse con la tuya. A Lucía se le puso rígida la columna vertebral. ¿Por qué iban a solaparse nuestras historias? Santiago se inclinó ligeramente, con los ojos afilados. Porque creo que ya sabes que tu padre no era culpable. Y vas a demostrarlo. Le sostuvo la mirada. ¿Y qué hay para ti? Sonrió lento y socarrón. Oh, solo un poco de justicia. Tal vez un título de propiedad o dos. Lucía se levantó y se echó el bolso al hombro. No me fío de la gente que quiere justicia y propiedad al mismo tiempo, dijo. La sonrisa de Santiago no vaciló en ningún momento. Por eso confío en ti. Se alejó sin mirar atrás, pero su voz le siguió. Ten cuidado, Lucía. Algunas paredes están hechas para mantenerse en pie. La invitación había llegado en forma de nota manuscrita, entregada en las dependencias temporales de Lucía por una criada bien peinada y con una sonrisa ilegible. Lucía, me encantaría tener una charla más relajada. ¿Me acompañas a comer a El Pintón mañana? Solo nosotras, las chicas. Cristina Lucía lo leyó 2 veces y luego otra. La letra era elegante. El mensaje, desenfadado. El tono, perfectamente afilado. Fue de todos modos. El Pintón estaba situado en una casa reconvertida del siglo XVII en el barrio del Arenal. Todo vigas vistas, azulejos estampados y encanto sevillano chic. Cristina ya estaba esperando en una mesa esquinera del patio, bebiendo algo cítrico y vestida de seda de diseño, como si el calor no se atreviera a tocarla. Lucía, dijo alegremente, levantándose para darle un beso al aire en ambas mejillas. Eres puntual, eso me gusta. Soy eficiente, respondió Lucía, deslizándose en el asiento de enfrente. ¿Querías hablar? Por supuesto, dijo Cristina, haciendo un gesto al camarero. Pero primero, ¿cava o prefieres mantenerte alerta en el trabajo? Lucía sonrió amablemente. Prefiero saber con quién bebo. Los ojos de Cristina brillaron divertidos. A Álvaro siempre le gustó eso de ti. Tenías agallas. Lucía ladeó la cabeza. ¿Se trata de Álvaro? Todo lo es, cariño. Últimamente ocupas más de su tiempo. Levantó su copa. Y atención. Lucía no dijo nada. Sabía que no debía dar el primer golpe. A Cristina no le importó. Verás, Álvaro es confiable, leal, hace lo que se espera de él. Se inclinó ligeramente. Pero tú eres un recuerdo de un pasado muy incómodo, uno al que mi familia trabajó duro para sobrevivir. Lucía mantuvo su rostro ilegible. No estoy aquí por Álvaro. La sonrisa de Cristina se agudizó. Pero está aquí por ti. Y ese es el problema. Llegó el camarero. Cristina pidió tártar de atún. Lucía pidió agua. Cristina continuó, con voz grave. No eres la primera chica con una historia trágica que pasa por esta ciudad, Lucía. Pero puede que seas la primera lo bastante ingenua como para pensar que la verdad importa. Creo que a Álvaro le importa, dijo Lucía en voz baja. Cristina hizo una pausa. Su sonrisa no vaciló, pero el aire a su alrededor se enfrió. Cuidado, dijo. Eso suena a esperanza. Lucía se inclinó hacia adelante con voz fría. Y eso suena a miedo. La expresión de Cristina cambió durante un breve segundo. Un destello de algo crudo bajo el esmalte. Se terminó la copa de un trago. «Sabes», dijo, cambiando de táctica, «Mercedes ha estado hablando con un abogado, uno muy antiguo. Al parecer ha habido cierta curiosidad en torno al caso de tu padre. No me gustaría que algo se complicara». Lucía se levantó. «¿Quieres decir como la escritura falsificada enterrada en la pared del ala este?» Cristina abrió ligeramente la boca, pero Lucía no esperó respuesta. «Gracias por la comida», dijo. «Paso del postre». Se marchó con la cabeza alta y el estómago revuelto. Fuera el sol era abrasador y cegador.
No había recorrido ni 2 manzanas cuando una voz familiar la llamó por su nombre. ¡Lucía! Álvaro cruzó la calle hacia ella, con las piernas sueltas y el pelo alborotado por el viento. Parecía preocupado. Acabo de oír que estabas con Cristina. Lucía no se frenó. Si pretendía ser sutil, no lo fue. Déjame adivinar. ¿Amenazas veladas y mejor vino? Algo así. La alcanzó y se puso a su lado. No tienes que tratar con ella, ni con nada de esto. Dejó de caminar. Entonces ayúdame, dijo. Dime lo que sabes sobre las escrituras falsificadas, las reclamaciones de propiedad, las cartas ocultas. Álvaro se quedó helado. ¿Cartas? Dudó. De mi padre, de mi madre, escondido tras un muro. Su rostro palideció ligeramente. Lucía, esto es serio. Si Mercedes se entera de que tienes esos, ella ya sabe que soy una amenaza. Antes de que pudiera responder, un elegante coche se detuvo en la acera. La puerta se abrió. El conductor del Mercedes salió. Álvaro la miró. «Ven conmigo». «¿Hacia dónde?» «No me importa. Donde sea. Yo solo…» Exhaló. «No quiero que lleguen a ti primero». Y así, en plena calle, bajo el sol de Andalucía, Álvaro le cogió la mano. Lucía no se apartó. Por primera vez en años, algo en ella empezó a sentirse menos como furia y más como posibilidad. Cristina los observaba desde la terraza de un café al otro lado de la plaza, con su copa intacta y una expresión ilegible. Era casi medianoche cuando Lucía regresó a la casa de la Vega, el calor del día finalmente roto por una brisa que llegaba desde el río. La casa estaba en silencio, envuelta en sombras y en el aroma del jazmín nocturno. Entró por la puerta lateral, la que daba al patio privado, un hábito adquirido en los últimos días. Menos ojos, menos preguntas. La fuente del centro gorgoteaba suavemente y el agua captaba la luz plateada de la luna. Se detuvo allí, dejándose caer en el banco bajo de piedra que se curvaba bajo el limonero. El mismo árbol bajo el que se había sentado de niña. El mismo que había dibujado en su cuaderno, una y otra vez, antes de que todo se viniera abajo. Cerró los ojos. Todavía vienes aquí cuando estás triste. Lucía se volvió, sin sorprenderse, y vio a Álvaro apoyado en la columna que había al otro lado del arco. Volvía a estar en mangas de camisa, con la corbata deshechada y el cuello abierto. Parecía cansado de una forma que Lucía no había visto antes. No solo cansado, sino agotado, como si llevar el apellido le hubiera costado algo. «No estoy triste», dijo. «Entonces, ¿qué eres?» «Esperando». «¿Para qué?» Ella le miró. «Tú decides». Se movió entonces, despacio, como alguien inseguro de si se adentraba en un sueño o en una trampa. El patio les rodeaba, silencioso pero no vacío. Álvaro se detuvo justo delante de ella, lo suficientemente cerca como para alcanzarla si quería, lo suficientemente cerca como para irse si no quería. «Nunca te olvidé», dijo, «ni siquiera cuando lo intenté». La voz de Lucía era suave. «No te esforzaste mucho». «No», admitió. «No lo hice. Fui un cobarde. Dejé que mi abuela reescribiera la historia y me quedé allí sosteniendo el bolígrafo». Podrías haber dicho algo. Lo sé. Ahora estaba de pie frente a él. Entonces di algo. Sus manos se cerraron en puños a los lados y luego se relajaron. La miró como si la viera por primera y milésima vez a la vez. «Debería haberte protegido. Debería haber protegido a tu padre. No lo hice. Pero ahora estoy aquí». Lucía lo estudió, con el rostro ilegible. ¿Y? «Y no me voy a ir». No había música, ningún trueno dramático, solo un susurro de viento, el lento goteo de la fuente y una verdad tan silenciosa que dolía. Extendió la mano y le apartó un mechón de pelo de la mejilla. Ella no se inmutó. «Solía verte dibujar desde la ventana», me dijo. «Siempre estabas tan callado, tan quieta. No sabía cómo hablarte, y ahora no puedo parar». Sonrió, una sonrisa pequeña pero real. Luego le besó. No fue vacilante ni cortés. Era suave. Sí, pero con un calor subyacente. Algo retenido y negado durante mucho tiempo se liberaba por fin. Los dedos de ella se enroscaron en la tela de la camisa de él. La mano de él se deslizó hasta la parte baja de la espalda de ella. Los años que los separaban se derrumbaron. El beso se hizo más profundo.
lento y seguro, como si estuvieran reescribiendo algo que nunca se había escrito bien desde el principio. Cuando se separaron, sin aliento, ninguno de los dos habló. No les hacía falta. En algún lugar en las sombras, más allá del arco, ojos invisibles los observaban, y el patio se acordó. La carta llegó a la mañana siguiente, se deslizó por debajo de su puerta como un susurro. Lucía la encontró al abrir la puerta descalza, con el pelo aún húmedo de la ducha, sin esperar a nadie ni a nada. Estaba doblada con nitidez, en blanco, sin sobre ni nombre. Solo una frase garabateada con letra afilada e impaciente. Algunos muros no deberían derribarse. Se quedó allí un momento, mirando fijamente las palabras, mientras se desangraban en sus nervios. El mensaje no era dramático, no tenía nada de teatral, pero no tenía por qué serlo. Era una advertencia y sabía exactamente a quién iba dirigida. Volvió a entrar y abrió el cajón donde había guardado la carta de su padre y las viejas escrituras. Se ha ido. El cajón estaba vacío, faltaba el sobre. No había señales de entrada forzada, ni desorden. Solo ausencia, limpia y quirúrgica. Lucía se sentó en el borde de la cama, con el peso del miedo instalándose en sus pulmones como el humo. Alguien había estado en su habitación. Alguien que sabía exactamente lo que buscaba. Su mente se aceleró. ¿Mercedes? ¿Cristina? ¿Alguien del personal? ¿O Santiago Rivas? Había sabido demasiado rápido. La había observado, rodeado como un halcón, hablado en acertijos. Le había advertido, con una sonrisa. Ahora el acertijo se había convertido en robo. Lucía se vistió rápidamente. Se puso unos vaqueros oscuros, una blusa, y se recogió el pelo con la firmeza de quien no sabe muy bien lo que va a hacer. La ciudad era cegadoramente luminosa. El sol chocaba contra la piedra blanca y se reflejaba en el cristal como si quisiera quemar todos los secretos. Pero Sevilla no entregaba sus fantasmas tan fácilmente. Lo encontró donde sospechaba que lo encontraría. Sentado en una mesa fuera del Hotel Alfonso XIII, con una copa en la mano, el tipo de hombre que hacía que la riqueza casual pareciera aire. Santiago levantó la vista cuando ella se acercó. Lucía, pareces alguien que está a punto de acusarme de algo o de pedirme ayuda. Por favor, que sea lo primero. Es más divertido. No se sentó. ¿Dónde están las cartas? Su sonrisa se desvaneció en algo más frío. Ah, directo al fuego entonces. No juegues, Santiago. Tú me avisaste. Estabas allí cuando Inés y yo nos conocimos. Por algo has estado rondando esta casa. No te equivocas, dijo señalando la silla. Pero yo no las cogí. Lucía permaneció de pie. Suspiró y dejó el vaso en el suelo. Si quisiera robarte no sería tan desordenado. Además, tengo copias. Se le apretó el estómago. ¿Tú qué? Hice fotos mientras hablabas con Inés, dijo simplemente. Los documentos estaban a la vista. Las cámaras de alta resolución son maravillosas hoy en día. Lucía apretó las manos. Así que sabías lo que decían. Sabía lo suficiente para saber que tu padre era inocente, lo suficiente para saber que Mercedes pagó a un tal Garrido para que alterara al menos 3 registros de la propiedad entre 1947 y 1954, y lo suficiente para saber que una de esas escrituras apunta a una reclamación impugnada, una en la que estoy muy interesado. Dijiste que querías justicia. Sí, quiero, lo hago. Pero la justicia sin palanca es caridad, y yo no soy un hombre caritativo. Lucía le miró fijamente. ¿Y ahora qué? ¿Les chantajeas? ¿Me chantajeas a mí? No, dijo Santiago ahora más tranquilo. Yo vigilo, porque pronto alguien va a cometer un error, y cuando lo hagan, estaré allí para atrapar la caída. Sacudió la cabeza. Eres peor que ellos. Al menos te apuñalan de frente. La miró largamente. Si yo fuera tu enemigo, Lucía, ya lo sabrías. Volvió a coger su copa y se reclinó hacia atrás, con la mirada perdida en las torres de la catedral que se veían a lo lejos. Lucía se dio la vuelta y se alejó, con el pulso retumbándole en la garganta. Ella no le creyó. No del todo, pero una parte de ella sabía que decía la verdad sobre una cosa. Alguien había robado esos papeles, y quienquiera que fuese, no pensaba devolverlos.
Los periódicos llegaron con el correo de la mañana, sobres gruesos de color crema, letras en relieve, entrega en mano, uno a doña Mercedes de la Vega, uno a Cristina de la Vega, y una, curiosamente, a Álvaro. El criado que los trajo no dijo nada, solo los depositó en la bandeja de plata del vestíbulo, hizo una reverencia y desapareció. Lucía estaba en el patio cuando oyó las voces alzadas. Empezó con Cristina, aguda, incrédula. Luego Mercedes, cortante, cortante, gélida de una manera que significaba que el control se estaba perdiendo. Cruzó el pasillo de baldosas en silencio, atraída por el instinto más que por la curiosidad. No intentaba escuchar, simplemente no podía no hacerlo. Me dijiste que esto ya estaba solucionado. La voz de Cristina se quebró. Dijiste que no había un segundo testamento. No lo había, dijo Mercedes. No oficialmente. La voz de Álvaro fue la siguiente. ¿Qué es esto? ¿Una reclamación de herencia? ¿Presentada precisamente por Santiago Rivas? Silencio. Luego Mercedes baja y amarga. Fue un error de mi marido. Una aventura de guerra, años antes de que Álvaro naciera. Un enlace en Córdoba. Pagamos a la mujer. Desapareció. Parece que no del todo, murmuró Álvaro. Lucía retrocedió antes de que nadie reparara en ella. Santiago Rivas no iba de farol. Había presentado una demanda judicial contra la herencia de la Vega, respaldada por documentos que demostraban el linaje, viejas cartas de su padre y, al parecer, un testamento alternativo guardado en una caja de seguridad en Granada. El momento no fue un accidente. A mediodía ya se había corrido la voz entre los círculos jurídicos de Sevilla. A las 2, los periodistas husmeaban en la finca. Al atardecer, Álvaro se paseaba por el estudio, Cristina lloraba a puerta cerrada y Mercedes seguía, aterradoramente, callada. Lucía encontró a Álvaro sentado en el borde de la mesa de estudio, con las mangas remangadas, el pelo despeinado y los dedos apretados contra la sien. ¿Te has enterado?, preguntó sin levantar la vista. Sí, le entregó una copia de la demanda. Pide el 35% de la herencia, daños retroactivos, derechos de propiedad. Quiere que se restablezca el nombre de su padre en el registro público. Lucía escaneó el documento. ¿Tiene los documentos que lo respalden? Álvaro asintió. De alguna manera sí. Partida de nacimiento, reconocimientos de paternidad, incluso cartas privadas. Y con las acusaciones de falsificación que pesan sobre Mercedes, no pinta bien. Lucía se sentó frente a él. ¿Te lo puedes creer? Álvaro no contestó inmediatamente. Entonces, sí. Ella le estudió. ¿Y eso cambia algo para ti? Por fin levantó la vista. Todo ha sido mentira, Lucía. Todo lo que me contaron sobre tu padre, sobre nuestra tierra, sobre mi familia. Ya ni siquiera sé qué parte es real. Lucía cruzó la mesa y le tocó la mano. Ya somos dos. Fuera el calor del día se fundía en un crepúsculo oscuro y eléctrico. La ciudad estaba inquieta, y dentro de la casa de la Vega, la herencia ya no era solo cuestión de tierras o legados. Se trataba de sobrevivir. La casa estaba demasiado silenciosa. Incluso los criados se movían de forma diferente. Pasos más ligeros, ojos bajos, como si temieran que las paredes se rompieran bajo la presión de todas las cosas no dichas. Lucía podía sentirlo en el aire. Una tormenta que se acumulaba tras las cortinas antiguas y las puertas cerradas. Álvaro no había ido a verla desde que llegaron los papeles. Lo encontró en el viejo estudio de su padre, el que ya nadie usaba. Había polvo en los rincones. El aire estaba en calma. Estaba sentado en el sillón de cuero detrás del escritorio, con un vaso de algo oscuro en la mano y la botella abierta a su lado. No levantó la vista cuando ella entró. No estaba seguro de que vendrías, dijo. Lucía entró sin hacer ruido. La puerta se cerró tras ella. No has contestado a mis llamadas. No sabía qué decir. Prueba la verdad. Suspiró y dejó el vaso en el suelo. Mi abuela ha llamado a un abogado. Se está preparando para impugnar la demanda de Santiago. Quiere hacerlo público. Control de daños. Déjame adivinar. Ella quiere que seas la cara de esto. Su silencio fue respuesta suficiente. Lucía se acercó. ¿Y qué quieres, Álvaro? Quiero... Se pasó una mano por el pelo.
Dios, ni siquiera lo sé. Cada pieza de esto está envenenada. El nombre de la familia, la finca, lo que pensábamos que estábamos protegiendo. Pero ya no se trata de la finca. ¿O sí? Por fin la miró. Ojos cansados, voz grave. Ella me dio un ultimátum. A Lucía se le revolvió el estómago. ¿De qué tipo? Romper contigo, públicamente, alejarse o ser cortado, sin herencia, sin firma, nada. Lucía entreabrió los labios, pero no emitió ningún sonido. Se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia el patio, el mismo lugar donde se habían besado hacía unas noches, antes de que todo se torciera. Ella dijo que eres una amenaza, que estás aquí para desentrañarnos. Lucía se cruzó de brazos. No se equivoca. Lo sé, dijo en voz baja, pero no me importa. Se volvió y ahora le ardían los ojos. Me cansé de cargar con sus pecados, de encubrir hechos falsificados y nombres silenciados. Quiero elegir algo que sea mío. Lucía le miró fijamente. Así que elige. El silencio se prolongó. Te elijo a ti, dijo. Cruzó la habitación, se detuvo justo delante de ella, con las manos tentativas. Pero no sé qué pasará después. No sé cómo protegerte de lo que venga. No tienes que protegerme, dijo. Solo tienes que estar a mi lado. Asintió lentamente. Entonces, como si por fin se hubiera roto algún hilo, se echó a sus brazos y la abrazó como si fuera en serio. Como si no le importara quién lo viera. Como si estuviera cansado de elegir entre la verdad y la comodidad. Abajo, Mercedes se quedó en la base de la escalera, escuchando. Su bastón golpeó el suelo una vez, solo una vez. Luego se dio la vuelta y se marchó. La capilla había cambiado desde la última vez que Lucía la vio. La pintura se había descolorido, las flores eran falsas y los reclinatorios crujían más de lo que recordaba. Pero el olor a incienso viejo y a madera pulida no se había ido. Y los santos de las vidrieras seguían proyectando sus sombras de colores sobre los bancos cuando la luz cambiaba a través de las ventanas arqueadas. Se sentó cerca del fondo sin saber por qué había venido. Tal vez porque su padre solía traerla aquí los domingos, cuando el mundo aún se sentía bien. Quizá porque su madre le susurró una vez que el cura sabía más de lo que decía. Tal vez porque algo en sus entrañas le decía que era aquí donde la historia tenía que girar. La capilla estaba vacía, salvo por una figura. El padre Tomás, ahora más viejo, más lento, pero todavía con los ojos amables que una vez le habían hecho creer en algo más amable que la verdad. Salió de la sacristía en silencio cuando la vio. Lucía Santamaría, dijo con una suave sonrisa. Has vuelto. Se puso de pie. Creo que necesito pedirte algo. Asintió con la cabeza. Entonces siéntate. Pregunte. Se sentaron juntos en el primer banco, mientras la luz se derramaba sobre el altar. Lucía no se guardó nada. Le habló de las cartas, del muro, de la herencia, de los documentos robados. Le habló de Álvaro, de Santiago y del peso de un apellido que amenazaba con aplastar la justicia y el amor. El padre Tomás escuchaba. No interrumpió. Cuando terminó, se miró las manos cruzadas y asintió lentamente. Me preguntaba cuándo volvería esto, dijo. Lucía parpadeó. ¿Qué quieres decir? Se levantó y caminó detrás del altar, regresando momentos después con un pequeño libro de contabilidad negro. Tenía los bordes desgastados y el lomo agrietado. Se lo tendió como una ofrenda. Guardé esto, dijo, porque tu padre me lo pidió. Lucía lo cogió con manos temblorosas. Dentro había una carta doblada, amarillenta, sellada con cera rota hacía tiempo. La abrió. Padre Tomás, si me pasa algo, por favor, dale esto a Lucía. No ahora, no cuando solo arruinaría su oportunidad de paz. Pero algún día, cuando la verdad pueda curar más de lo que daña. Falsificaron los documentos. Tengo pruebas. Intenté enfrentarme a los de La Vegas, concretamente a Mercedes, pero me amenazó. Mi silencio, dijo, protegería a mi hija. Tenía razón, así que no dije nada. Pero el silencio tiene un precio. Y mi hija merece saber que no mentí. No robé. No traicioné a nadie. Solo intentaba protegerla. J. Santa María Lucía apretó la carta contra su pecho, con un nudo en la garganta. Me lo dio la noche antes de su juicio, dijo el padre Tomás.
Dijo que tenía la sensación de que no tendría la oportunidad de defenderse adecuadamente. ¿Le creíste? Le conocía. Lucía levantó la vista. ¿Por qué no le diste esto a la policía? Porque no habría importado entonces, y te habría convertido en un objetivo. Le tocó el hombro suavemente. Pero ahora eres lo suficientemente fuerte, y el mundo está escuchando. Cerró los ojos. Esto, esto es lo que le faltaba a Santiago. Esto es lo que Mercedes temía. Ahora es tuyo, dijo. Úsalo sabiamente. Lucía se levantó lentamente, con la carta entre las manos como una reliquia. Al salir a la brillante luz del sol sevillano, ya no sintió miedo. Se sentía preparada. El salón de baile del Museo de Bellas Artes de Sevilla brillaba con demasiada luz, demasiada riqueza, demasiada gente fingiendo no estar mirándose. La Fundación de la Vega había organizado esta gala cada primavera, una tradición envuelta en elegancia y arte. Este año, sin embargo, se respiraba un aire diferente, cargado, curioso. Los susurros habían empezado hacía días. La demanda, la reclamación de herencia, la repentina aparición de Santiago Rivas. Y ahora, esta noche, Mercedes de la Vega había decidido hacer su aparición. Un movimiento de poder. Lucía llegó con un sencillo vestido negro, discreto pero perfecto, el pelo recogido y un pequeño sobre en el bolso. Álvaro la recibió en la entrada. Llevaba un traje gris marengo y una mirada que decía que apenas contenía su ira. Ella está aquí, dijo, sonriendo, riendo, fingiendo que nada se desmorona. Lucía le tocó el brazo. Vamos a ayudarla a recordar. Se movían entre la multitud como fantasmas. El mar de invitados se separaba en lentas olas. Algunos se giraron para mirar. Otros no se atrevieron. En el centro de la sala, bajo una enorme lámpara de araña, se encontraba Mercedes de la Vega, elegante de esmeralda, flanqueada por Cristina y dos concejales. Lucía se detuvo a medio metro. La música continuó. La conversación no. Buenas noches, doña Mercedes, dijo con tono uniforme. Mercedes se volvió con expresión cortés. Señorita Santa María, no esperaba verla aquí. Entonces me ha subestimado. Otra vez. Lucía abrió su bolso y sacó la carta doblada. La verdadera. La última defensa de su padre. Se lo entregó a Álvaro, que lo desdobló y empezó a leer. No en voz baja ni en secreto, sino en voz alta. Falsificaron los documentos. Tengo pruebas. Ella me amenazó. Mi silencio protegería a mi hija. La multitud enmudeció. Mercedes no se movió. Su rostro seguía siendo una máscara perfecta. Pero Lucía lo vio. El parpadeo, el movimiento, el ligero traspiés hacia atrás que solo alguien que había conocido el verdadero poder podía hacer que pareciera elegante. Cristina se adelantó, con voz temblorosa. Esto es una calumnia, es ficción. Es un testimonio jurado, dijo Álvaro, conservado por un sacerdote, sellado por un hombre que ya no tenía nada que ganar. Lucía tomó aire. Y ahora está en manos del Tribunal Civil. Jadeos, murmullos. Mercedes se volvió hacia Álvaro con voz cortante. ¿Traicionarías a tu familia por ella? Él la miró sin inmutarse. No, estoy salvando el poco honor que le quedaba. El silencio se mantuvo un momento más. Entonces Santiago Rivas salió de entre las sombras. Traje a medida, copa en mano, sonrisa como una cuchilla. Bueno, dijo en voz baja, eso va a poner las cosas interesantes. Mercedes no habló. Simplemente se dio la vuelta, levantó la barbilla y se marchó. No con gracia esta vez, solo con silencio. Lucía se quedó quieta un momento, con el eco de la sala presionando. Y entonces, lentamente, la gente empezó a girarse, no para alejarse de ella, sino para acercarse. No como escándalo, como justicia. Álvaro le tendió la mano. Salieron juntos dejando atrás el champán, las cámaras y el legado que ya no les definía. La primavera llegó antes ese año. Los naranjos del patio de la Casa de la Vega florecían tanto que casi tocaban las ventanas. Su aroma se colaba por las puertas abiertas y se mezclaba con el más leve rastro de aceite de limón y pintura, el olor de algo viejo que se hace nuevo. Lucía estaba descalza sobre las frías baldosas del pasillo, con el pelo húmedo por la ducha
y una camisa de lino de Álvaro colgando de su cuerpo. La casa estaba más tranquila. Tranquila, no vacía, sino sincera. Mercedes se había retirado de la vida pública. Los procedimientos judiciales habían comenzado. Lentos, deliberados. Santiago había heredado oficialmente una parte de la finca, pero había cogido lo que quería: un nombre en una escritura, un lugar en la historia, y había dejado atrás el resto. Cristina se había marchado a Madrid, y su ausencia solo se notaba en la calma que reinaba en la casa. El ala oriental, antes abandonada, ahora vuelve a vivir. El estudio de Lucía daba al patio. Allí trabajaba por las mañanas, restaurando fragmentos de murales que nadie había mirado en décadas. La carta de su padre, enmarcada en nogal oscuro, colgaba cerca de la ventana. No era un santuario, una promesa cumplida. Álvaro apareció en la puerta, descamisado con 2 tazas de café. Puso una sobre la mesa y se apoyó en el marco, observándola sin palabras. «Estás mirando fijamente», dijo ella sin levantar la vista. «Se me permite», respondió. «Vivo aquí». Ella arqueó una ceja. «¿Y tú?». Cruzó la habitación, le rodeó la cintura con un brazo y le dio un beso en el hombro. «Me pediste que me quedara a tu lado», murmuró. «Nunca dijiste que tuviera que quedarme quieto». Lucía sonrió. Se giró. Lo besó como lo había hecho la primera vez, y la segunda y todas las veces desde entonces. No con desesperación, sino con algo que por fin había encontrado espacio para respirar. Más tarde se sentaron en el banco de piedra bajo el limonero, el mismo en el que ella había esperado de niña, donde su padre la había cogido de la mano y le había contado historias de santos y ciudades, donde Álvaro le había dicho por primera vez que recordaba. «¿Crees que nos perdona?», preguntó en voz baja. La miró. «¿Qué? La casa». Álvaro sonrió, quitándole un pétalo del hombro. «No creo que las casas perdonen. Creo que esperan a que vuelva la gente adecuada». Ella se apoyó en él, con los ojos cerrados, el sol cálido a través de las hojas. Detrás de ellos, la casa crujía, no de protesta, sino de recuerdo. Y luego, con paz.